Hola, mi nombre es William Cruz, estudiante de la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Curso la clase de Química Analítica General con la doctora Lisette Zúñiga. En esta ocasión voy a hablar acerca de soluciones. Eh, Empezando por solución, pues es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Para que se le llame una mezcla homogénea, porque hay mezcla heterogénea, entre otras. La mezcla homogénea es cuando su compuesto es uniforme. Las mezclas homogéneas podemos ejemplificarlas como el agua o el azúcar cuando se disuelve en el agua. Cuando echamos agua en el azúcar, ya el azúcar se disperse, o mejor dicho, ya no se pueden ver las partículas. Entonces, o se ha disuelto completamente. La mezcla se le llama solución. También se le puede nombrar disolución a la solución. Y los disolventes y las soluciones que se forman no siempre son líquidas. Entre el agua es la disolución, o es el disolvente, mejor dicho, más conocido en el mundo, pero tenemos otros como la gasolina o el alcohol isopropílico. También es el cobre. Vamos a ver lo que también es la solubilidad. Pues la solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. La solubilidad de una sustancia depende de la naturaleza del solvente y del soluto. Cuando una sustancia no parece disolverse en un disolvente, se dice que es insoluble. También tenemos cuando son solubles y solubles cuando se puede disolver, como en el caso del azúcar y el agua. Cuando dos líquidos se pueden disolver, se dice que son miscibles. Y cuando no, o cuando se pueden juntar, ¿no? Y cuando no se pueden juntar o coexistir entre ellos mismos, se dice que son inmiscibles. En el caso del agua y el aceite, que si bien hacemos un experimento, no se pueden juntar, por más que se pueda o se agite, no se pueden juntar. En el caso de la imagen que estamos presentando, pues ahí sí es una solución que es miscible. Tenemos también lo que son soluciones concentradas, que es cuando la mayor cantidad tiene una mayor cantidad de soluto, y la solución diluida es cuando hay una cantidad muy pequeña de soluto. La solubilidad de los componentes iónicos. Disolver un compuesto iónico implica separar los iones que forman la red, o sea, romper la red o romper la interacción electrostática que existe en eso. También el proceso por el cual las moléculas de agua rodean los iones de soluto se llama hidratación. Si la fuerza que mantiene unidas a los iones son grandes, la hidratación de los iones no las vence. Muchos sólidos cuyos iones tienen carga doble o triple son prácticamente insolubles ante el compuesto o el disolvente mayor que se conoce, que es el agua, ¿no? Cuando hablamos de solubilidad de los compuestos covalentes, las moléculas covalentes pueden ser polares cuando sus enlaces presentan moléculas dipolares permanentes que no se anulan por geometría, y que un enlace es polar si existe una diferencia de electronegatividad entre sus átomos. Cuando hablamos de esto, también existe una regla que dice lo similar disuelve lo similar, y esto aplica básicamente o con respecto a las sustancias que no son polares. También de la polaridad molecular dependerá la solubilidad, es decir, del tipo de disolvente en los cuales es soluble las sustancias. O los compuestos covalentes polares son solubles en disolventes polares como el agua o el etanol, y los compuestos covalentes apolares serán disueltos o serán solubles en disolventes apolares. Tal es el caso de el agua y el aceite que les mencionaba anteriormente. Pues son líquidos invisibles, no se pueden juntar por más que se mezclen. Pues el aceite tiene moléculas no polares que son grandes y no son atractivas o no son atraídas por las moléculas del agua.
Los equilibrios de solubilidad es cualquier tipo de relación de equilibrio químico entre los estados sólidos y disueltos de un compuesto en la saturación. Los equilibrios de solubilidad implican la aplicación de los principios químicos y las constantes para predecir la solubilidad de sustancias en condiciones específicas. La solubilidad aumenta con la temperatura. Esto es algo característico de esta parte. Cuando la solubilidad aumenta, pues la temperatura, mejor dicho, aumenta cuando la temperatura está más alta. Otra parte es que las sustancias que se disuelven pueden ser un sólido orgánico, como el azúcar o la sal común que tenemos en la mesa de nuestras casas, que la sal es iónico, no es un sólido orgánico, y la podemos encontrar en nuestras mesas, al igual que pero el azúcar es un sólido orgánico. La rapidez con la que los iones se disuelven es igual a la rapidez con la que se cristalizan. En este caso podemos hablar de el azúcar. Los efectos de la presión y la temperatura en la solubilidad. Solubilidad de los sólidos en los líquidos. Una masa específica de un soluto permanece en solución a una temperatura dada, es decir, se establece un equilibrio de solubilidad a cierta temperatura. La presión influye poco en la solubilidad de los sólidos en los líquidos, porque los sólidos y los líquidos son prácticamente incomprensibles. Sin embargo, si la temperatura cambia, se disolverá más soluto o bien precipitará de la solución hasta restablecer el equilibrio a la nueva temperatura. Hay un cambio, se puede hacer un cambio de temperatura en eso. La mayor parte de los compuestos sólidos son cada vez más solubles conforme se eleva la temperatura, que es prácticamente lo que estábamos hablando ahorita en la diapositiva. Algo importante es que las soluciones con exceso de soluto son sobresaturadas, o se les llama soluciones sobresaturadas. Cuando hablamos de soluciones de los gases en los líquidos, la solubilidad de los gases varía no solo en la temperatura, sino además con la presión ejercida sobre el mismo. De esta manera, la cantidad de un soluto gaseoso que puede disolverse en un determinado solvente aumenta al someterse a una presión mayor. Vamos a hablar un poco del ejemplo que vemos aquí en la imagen de una gaseosa. En muchos países se le llama gaseosa y ya vamos a ver por qué. Las soluciones en las que hay gases disueltos en H2O son comunes. Anteriormente lo mencionábamos, como las bebidas gaseosas embotelladas, que son soluciones que contienen, estas soluciones contienen dióxido de carbono, el dióxido de carbono, agentes saborizantes y endulcorantes, que prácticamente son los que le dan el sabor a este tipo de bebidas enlatadas. Y la solubilidad de los gases en agua también cambian con la presión del gas. Entonces, cuando veamos este tipo de bebidas, recordemos que tienen también en su presión o con la presión, tienen gases que son dióxido de carbono. Por lo tanto, pues es muy evidente al momento de abrirlo. Las expresiones de la concentración de las soluciones. La molaridad. La molaridad es la molaridad es la concentración de una solución medida en moles por litro de soluto. Es el método más común que los químicos emplean para expresar la concentración de las soluciones. Es la molaridad. Y se abrevia en M, pero es una M mayúscula, porque la M minúscula se utiliza para otro tipo que más luego se va a ver. La cual se define como el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. Su fórmula es molaridad
igual a moles de soluto entre litros de solución, como pueden observar en la imagen que está la fórmula. Este es un método muy conveniente de expresar las concentraciones de soluto. De una solución, porque a menudo nos interesa medir un número específico de moles de soluto. Cuando hablamos de porcentaje de volumen, el porcentaje de volumen es un método común de expresar concentraciones. Para muchos fines, no necesariamente saber el número de moles de soluto, sino solo las cantidades relativas de soluto y disolvente. Si tanto el soluto como el disolvente son líquidos, las concentraciones se pueden expresar con porcentajes en volumen. Y la fórmula que se utiliza pues es porcentaje de volumen igual a volumen de soluto entre volumen total de solución por 100. Ese por 100 cambia bastante. Y se emplea generalmente cuando la disolución involucra dos fases líquidas, utilizando en otros casos como soluciones gaseosas o soluciones, ¿no? El porcentaje en masa o en peso, que la masa pues sabemos que es un peso, ¿no?, de una disolución es el número de gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de disolución. Y podemos utilizar las fórmulas, en este caso cuando utilizamos masa, pero también cuando las masas se expresan en gramos, se puede definir como la siguiente fórmula: gramos de soluto entre gramos de soluto más gramos de disolvente por 100. Las concentraciones de soluciones muy diluidas. Las concentraciones de soluciones muy diluidas suelen expresarse en partes por millón o ppb, que son partes por billón. Es frecuente el uso de estas unidades para expresar niveles extremadamente bajas de sustancias tóxicas. Una concentración de 1 ppm, o sea, una parte por millón, significa que una parte en cualquier unidad, en 1 millón de partes, pues aquí también se pueden observar que en soluciones acuosas 1 ppm es igual a 1 miligramo entre litros, y así 1 ppb. La preparación de soluciones por dilución. Una muestra de una solución de concentración conocida se puede diluir con agua para preparar una solución de cualquier concentración que se desee, que sea menor que la concentración de la solución original. Y podemos utilizar este tipo de fórmula para poder obtener una ecuación, ¿no? Las propiedades coligativas de las soluciones. Pues a esto se le llama, o mejor dicho, se le llama propiedades coligativas a aquellas propiedades de las disoluciones y sus componentes que depende únicamente del número de moléculas de soluto no volátiles en relación al número de moléculas en relación al número de moléculas de solvente y no de su naturaleza. Las soluciones tienen puntos de ebullición más altos y puntos de función más bajos más bajos que el disolvente puro, y las medidas en que los solutos influyen en los puntos de congelación y de ebullición guarda relación con el número de partículas de solución en soluciones. Cuanto mayor es la concentración de partículas de soluto, mayor es el efecto. También tenemos lo que son los coloides. Las dispersiones coloidales no se definen en función del tipo de materia que contienen, sino del tamaño de partículas que las forman. Las soluciones verdaderas tienen partículas del orden de 0.1 a 1.0 nanómetros de diámetro. Las partículas de las suspensiones tienen diámetro de 100 nanómetros a más. Las partículas de tamaño intermedio entre estos dos extremos forman coloidales. El polvo fino, las partículas del hollín en el aire y el almidón de maíz dispersan en agua dispersiones coloidales. Podemos hablar un poco de los coloidales, que también se puede observar en las espumas, o que son un tipo de coloidales, ¿no?
cuando se producen o que se producen cuando se dispersa un gas en un líquido o soluto o sólido. Osmosis. La osmosis es un fenómeno en el que se produce el movimiento de agua, el disolvente, desde una solución de concentración menor a otra concentración mayor cuando ambas están separadas por una membrana semipermeable hasta que las dos disoluciones alcanzan la misma concentración. Y la diálisis es el proceso de separación de las partículas coloidales en función de su tamaño a través de una membrana dializadora. Esta membrana permite el paso de moléculas de pequeños tamaños y de agua e impide el de las macromoléculas y partículas coloidales. Espero que puedan haber entendido un poco de mi exposición. Muchas gracias.